Funciones exponencial y logaritmo. Para comprender la función logaritmo, que luego es donde los estudiantes tienen mayor dificultad para entender lo que hace su calculadora, tenemos que entender que hay una relación fundamental con lo que es la función exponencial. Así como nosotros nos enseñaron a sumar y luego a restar, de manera similar debemos de primero comprender qué es la función exponencial para comprender luego la función logaritmo. Y a su vez, la función exponencial no la debemos de confundir con lo que es la función potencia. Comencemos analizando un ejemplo. Observa, esto que tú ves aquí es una función exponencial. ¿Y cuándo vamos a hablar de este tipo de funciones? Cuando la variable sea el exponente. Entonces, observa que es evaluar, por ejemplo, esta función en 3. Significa, pues nada más reemplazar la letra X por este valor. ¿Y qué significa 2 al cubo? Significa que la parte de abajo la voy a multiplicar por sí misma 3 veces. Hacemos esa multiplicación y nos va a dar 8. De manera similar, ¿qué es la función evaluada en 10? 2 a la 10 significa que el número 2 lo voy a multiplicar por sí mismo 10 veces. Y eso me va a dar 1024. ¿Qué significa evaluar la función en 30? Voy a multiplicar el 2 por sí mismo 30 veces, ¿no? Entonces, aquí observa que este es el resultado. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia entre la función exponencial, que es la que tenemos aquí, y la función, en este caso, potencia? Bien, aquí para la función potencia, la variable es la base. Ya no es el exponente, ahora el exponente es una constante, es fijo. Entonces, si nosotros volvemos a evaluar en los mismos números que hace un rato, 3, 10 y 30, pues sería aquí nada más que la función evaluada en 3, tengo que multiplicar el 3 dos veces, y eso me daría 9. Aquí, evaluada en 10, tengo que multiplicar el 10 dos veces, entonces me da 100. El 30 por sí mismo me da 900. Observa lo siguiente para que veas la diferencia que existe entre estas dos funciones que aparentemente se parecen mucho, pero son totalmente diferentes. Aquí, cuando nosotros evaluamos la función en 3, tuvimos 8. Cuando evaluamos en 3, tuvimos 9. Valores muy parecidos, este 8 y este 9. En 10 me salió 1024. Ojo, en 10 me dio 100. Todavía uno podría decir, bueno, pues no está muy alejado, ¿no? Todavía hablamos de centenas. Pero en 30, aquí ya hablamos de miles de millón. Y aquí todavía seguimos en centenas. Es decir, si nosotros lo pensamos como si esto fuera una carrera de quién crece más rápido, quién avanza más rápido, pues en este caso la función exponencial sería una liebre y la función potencia pues sería una tortuga. La definición de función exponencial es con respecto a una base. Si ya vimos que la variable está como exponente, entonces este número que aparece aquí como base puede cambiar. Y por lo tanto, nada más la única restricción que vamos a pedir es que la base sea positiva, pero el único valor en donde no va a tener digamos, un sentido es en la constante igual a 1, porque si no nos quedaría esto como una función constante. Avanzamos. Aquí vemos unos ejemplos de funciones exponenciales. Esto que tú ves es una función exponencial de base 2, como aquí te lo indico. Esta sería una función exponencial de base 5 y esta sería una función exponencial de base 10. Ahora te presento cómo son sus gráficas de estas funciones. Para poderlas entender, voy a hacer un análisis primero. Si ya vimos que son números positivos y que en uno no hay sentido dibujar esta gráfica porque es una constante, entonces voy primero a tomar bases que estén adelante del 1, es decir, que sean mayores que 1. Y a mí se me ocurrió, por ejemplo, tomar el número 2, es decir, que mi función sería esta que estás observando en color verde. Aquí está la gráfica de esta función exponencial de base 2. Después tomamos el 3 y en color azul tienes la función exponencial de base 3.
Después tienes en color rojo la función exponencial de base 5 y en color naranja la función exponencial de base 10. ¿Qué observas? Pues que aquí la velocidad de crecimiento, ¿sí?, de las funciones exponenciales, a partir de 0, porque aquí es un punto que todas comparten, f de 0 vale 1, a partir de 0, la velocidad de crecimiento es proporcional a la base. ¿Qué quiere decir? Que hay de liebres a liebres. Esta crece más despacio que la de base 10. Y obviamente que si yo hubiese dado una de base 11, 12, 13 y así sucesivamente, pues esta velocidad de crecimiento, si tú observas como que esta inclinación es más pronunciada que con respecto a las anteriores. Pero pues pasa algo similar cuando nosotros tomamos una base, pero ahora entre 0 y 1. Y eso es lo que vamos a observar. Ahora mire, si nosotros tomamos una base aquí entre 0 y 1, es decir, que puede ser un número fraccionario o un número decimal, en este caso se me ocurrió elegir aquí el que se encuentra perfectamente a la mitad, que sería el 1/2. Esta es la gráfica de la función exponencial. Observa que se ha invertido con respecto a la que vimos hace un momento. Si nosotros esta fracción la hacemos más pequeña, observa que de 0 hacia atrás su velocidad de decaimiento es mayor, porque ahora lo vamos a ver como decrecimiento. Entonces, a medida que la fracción va siendo menor, su velocidad de decrecimiento también obviamente lo es. Y aquí tenemos los ejemplos muy similares a como los que analizamos hace un momento. Y por eso, pues debemos de tener cuidado cuando veamos una gráfica, si es en qué orientación esté para nosotros poder decir si es una base mayor que 1 o una base entre 0 y 1. Aquí te he puesto las dos, digamos, los dos tipos de funciones exponenciales, tanto con base entre 0 y 1, que son las del lado, en este caso, izquierdo, y con base mayor que 1, que son estas. Ahora, veamos un tipo de función exponencial que es muy utilizado y que de hecho luego la mayoría de nosotros como estudiantes creemos que esa es la única. Es un caso particular de la función exponencial, solamente que ahora este numerito que tú ves aquí, este es un número irracional. Así como te enseñaron que pi, solamente estamos dando unos cuantos, una aproximación de él cuando te dicen 3.14, así para este número irracional e, que tiene un valor aproximadamente de 2.71828. Entonces, cuando la base sea este numerito irracional, esta gráfica de color morado corresponde a su representación. Y esta te recibe el nombre de función exponencial natural. Y es la más utilizada generalmente en este tipo de funciones exponenciales. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora observa, me presentan la gráfica de una función y me piden que yo escriba digamos, su representación o quién es la función. Primero, observa cómo está orientada la gráfica exponencial. Recuerda que nosotros habíamos dicho que cuando las bases, es decir, cuando este A es un número mayor que 1, tiene esta orientación, como te la estoy aquí recalcando con el cursor. Por lo tanto, entonces yo ya espero que este valor de A sea una constante mayor que 1. ¿Qué más voy a utilizar? Pues voy a utilizar este punto que me dan sobre la gráfica de la función. Por lo tanto, X vale 2 y Y vale 25. Simplemente voy a sustituirlos en la forma general de una función exponencial. Entonces, observa que el 25 es Y y el X es 2, que es el exponente. Entonces, simplemente yo necesito buscar qué número multiplicado por sí mismo me va a dar 25. Y ese valor es 5. Es decir, la base de mi función exponencial es 5 y esta sería la representación a manera de función de esta gráfica que nosotros tenemos aquí. Ok, una vez que hemos comprendido qué es la función exponencial, ahora
vamos a comprender la función logaritmo. Y también vamos a introducir esta palabra que ya en un curso de cálculo verás que la función logaritmo es la función inversa de la función exponencial. Entonces, si teníamos funciones exponenciales de base A, ahora vamos a tener funciones logarítmicas de base A. Esta es la notación que nosotros vamos a utilizar y esta es ya su representación como función, lo que aquí te estoy presentando. Pero cuando tú tengas algo de este estilo, se te sugiere que lo interpretes como exponencial para que sea muy fácil para ti. Entonces, esto que nosotros vemos, simplemente lo vamos a interpretar como una pregunta. Bueno, antes de que te diga cuál es esa pregunta para que sea muy sencillo calcular el logaritmo de cualquier base, de cualquier número, nada más hacemos la aclaración de que así como exigíamos en las funciones exponenciales que la base, es decir, a, sea un número positivo y diferente que 1, también se transfiere a las bases de las funciones logarítmicas. Esta es la pregunta que nosotros ahora vamos a responder. Cuando tú te presenten esto, logaritmo de a de x, debes de pensarlo como lo siguiente. ¿A qué número debo de elevar a? ¿Sí? ¿A qué potencia debo de elevar a para obtener x? Que eso es lo que nosotros tenemos aquí. ¿A qué potencia debo de elevar a para obtener x? Veamos ahora unos ejemplos. Observa que tienes ahora el logaritmo en base 10 de 10,000. Y precisamente nuestra incógnita aquí es, pues, este y. Entonces, si nosotros interpretamos esta pregunta, quedaría lo siguiente. ¿A qué número debo de elevar el 10? ¿A qué número debo de elevar el 10 para que me dé 10,000? Y bueno, pues entonces necesito buscar esa potencia a la que debo de elevar 10. Empezamos analizando, pues primero, ¿quién es 10 por 10? Esto es 100. Multiplicar 3 veces el 10 es 1000. Multiplicar 4 veces el 10 es 10,000. Entonces, esta potencia es 4. Es decir, debo de elevar 10 a la potencia 4 para obtener, en este caso, 1000. Esto que nosotros tenemos aquí. Y entonces, este logaritmo vale 4. Ese es el valor que obtuvimos. Veamos otro ejemplo. Ahora me piden logaritmo en base 2 de 8, es decir, ¿a qué potencia debo de elevar este 2 para que me dé este 8? 2 por 2, 4, todavía no es 8. 2 por 2 por 2 es 8. ¿Cuántas veces lo hice? 3. Entonces, este valor o esta potencia que andábamos buscando es 3, es decir, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Analicemos un último ejemplo. Ahora tenemos logaritmo en base 16 de 4. Interpretándolo con esta pregunta, diría, ¿a qué número debo de elevar el 16? Aquí lo tenemos como incógnita, que es este y, para que me dé 4. Y si nosotros empezamos a hacer el mismo procedimiento, primero tendría que hacer 16 por 16, pero eso me da 256. Ojo, si al cuadrado ya se pasó del número, pues entonces ya no debo de pensarlo de esta manera. Entonces me acuerdo que raíz cuadrada de 16 es 4, es precisamente esto. Pero la raíz cuadrada es la potencia 1/2. Es decir, 16 a la 1/2 es 4. Entonces, esta potencia que yo andaba buscando es 1/2. Y ya tenemos resuelto que el logaritmo de 16, logaritmo de 4 en base 16 es 1/2. ¿Cómo son las gráficas ahora de las funciones logarítmicas? Pues ahora, de manera similar, cuando las bases, en este caso, sean mayores que 1, la gráfica de la función logaritmo tiene un comportamiento más o menos como lo que estás observando en la línea de color azul. Y en este caso, cuando tú analices otro tipo de bases, es decir, entre 0 y 1, entonces vas a tener que la función logaritmo tiene este comportamiento que nosotros observamos aquí. Ok, bien, avanzamos. Algo importante es que esta línea amarilla es como una asíntota para estos dos tipos de gráficas de función. Bien.
Bueno, aquí te presento unas gráficas de funciones logaritmo cuando su base es mayor que 1. Y observa que también ahora, en este caso, la velocidad de crecimiento, es decir, como cuál se eleva más rápido, es como que inverso a la base, porque entre la base la tengas más grande, su velocidad de crecimiento o de elevación es menor, a diferencia de que si consideras una base más cercana a 1. Su velocidad de crecimiento, observa que esta está más arriba que estas otras. Bueno, avanzamos. Bien, tenemos dos tipos de funciones logarítmicas muy importantes. Todas son importantes, pero estas son las más usadas. Y nada más se deben a la base. Entonces, dice que si la base es 10, le vamos a llamar logaritmo común. Entonces, logaritmo en base 10 de x, generalmente nada más lo vamos a colocar como log de x. Es decir, si no te ponen la base, por default tú asumes que es base 10 y estás hablando de un logaritmo común. Entonces estarías buscando a qué potencia debo de elevar el 10, ¿sí? Ahora la y es la incógnita, para que me dé x, y esa es la manera para responder este logaritmo común. También, cuando la base la consideremos el número irracional e, le vamos a denominar logaritmo natural. Y entonces nos quedaría logaritmo en base e de x. Esto se cambia nada más por ln. Entonces, cuando nosotros calculemos el ln de x, estamos calculando un logaritmo en base e. Es decir, estoy buscando a qué potencia elevo este e para obtener x. Eso es lo que generalmente hace nuestra calculadora. Avanzamos. Bien, veamos algunos ejemplos de logaritmo común. Entonces, si me piden el logaritmo común de 10 o el log de 10, simplemente recuerda que es log en base 10 de 10. Este 10 sería esto que tenemos aquí y esta sería la base que yo estoy interpretando. Entonces, simplemente debo de pensar el 10 a qué potencia debo de elevarlo para que me dé 10. Y esa potencia pues debe de ser 1. Es decir, que el logaritmo común de 10 es 1. Veamos ahora un ejemplo de logaritmo natural. Si me piden en este caso el logaritmo natural de e a la 8, yo lo debo de interpretar de la siguiente manera. El logaritmo en base e, ¿sí? Recuerda que esto, ln, es equivalente a log en base e. Esto simplemente lo paso. Y entonces debería de buscar a qué potencia debo de elevar esta base, e a la y, para que me dé e a la 8. Entonces estas dos cosas son iguales si, solo si 8 es y. Por lo tanto, este logaritmo natural de e a la 8 es 8. Y hemos terminado. Finalizaremos con esto que le llamamos las leyes de los logaritmos. Y básicamente nos dice lo siguiente, que para cualquier logaritmo, ya sea natural, común o en cualquier base, el logaritmo de una multiplicación lo podemos descomponer como la suma de los logaritmos. El logaritmo, la propiedad 2 de una división, es la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Obviamente que los logaritmos son respecto a la misma base sobre la cual se esté realizando. Y finalmente la propiedad 3 me dice que el logaritmo de una potencia, podemos la potencia bajarla como coeficiente y solamente multiplicarla por el logaritmo de la base. Veamos cómo utilizar estas propiedades. Tenemos los siguientes ejemplos. Ahora nos piden evaluar las siguientes expresiones. Vamos a resolver el inciso A. Nos piden logaritmo en base 4 de 2 más el logaritmo en base 4 de 32. Primero, observe que tenemos una suma de logaritmos. Entonces, con la propiedad 1, precisamente me denota una suma de logaritmos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a moverme hacia atrás, es decir, voy a utilizar la propiedad de aquí hacia acá. Entonces, me dice que simplemente a lo que yo le esté calculando su logaritmo, que en este caso sería 2 y 32, pues lo puedo multiplicar.
y por lo tanto me quedaría 2 por 32, logaritmo en la misma base. Hacemos la multiplicación, me daría 64, y entonces debo de pensar a qué potencia elevó el 4 para obtener 64. Y esa potencia es 3. Y así hemos terminado. Vamos a ver el siguiente inciso. Ahora observa que tienes una resta de logaritmos en la misma base. Entonces se parece mucho a este lado. Por lo tanto, usamos de manera similar la equivalencia hacia atrás y esto sería la división de esto sobre 5. Entonces tenemos logaritmo en base 2 de 80 sobre 5. Esa división me da 16 y pensando a qué potencia debo de elevar el 2 para obtener 16, eso aquí lo tenemos, va a ser 4. Y ese va a ser el resultado de este otro inciso. Finalmente, ahora observa que tenemos que encontrar menos un tercio del logaritmo de 8. Utilizando esta propiedad 3 de que una constante por un logaritmo, la constante ahora, si la movemos o si vemos esta propiedad de aquí hacia atrás, la constante sube como exponente de lo que le estás calculando el logaritmo. Entonces, este menos un tercio subiría como exponente de 8 y lo tenemos ya de esta manera. Ojo, tienes un log nada más, entonces aquí estamos hablando de un logaritmo común, es decir, de 1 en base 10. Al obtener quién es 8 a la menos un tercio, por leyes de exponentes, eso nos va a dar un medio. Y entonces simplemente yo tendría que buscar en mi calculador o pensar el 10, aquí aunque no lo tiene, pero sabemos que es una base 10. El 10, ¿a qué potencia lo debo de elevar para sacar un medio? Y con la calculadora simplemente eso me va a dar menos 0.301 aproximadamente. Bien, pues por tu atención, muchas gracias.